Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y toda la onda de la farándula turca. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un verdadero bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan desatan una verdadera tormenta de pasiones, rumores y especulaciones. Y es que copyright no recuerda su cómica explosiva en *erkenci *, esa novela que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos. Desde entonces su relación superíndice 3N ha sido objeto de mil y una análisis, desde los románticos hasta los críticos. Y hoy vamos a profundizar en un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos tiempos. Copyright le dijo Can Yaman a Mehmet Özdemir que impactó superíndice 3 a todo el mundo. Fue una declaración superíndice 3N de amor inesperada. Una crítica mordaz. Una propuesta que cambió superíndice 3 el rumbo de sus vidas. Pues bien, agarren sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, con diéresis más menos en este recorrido lleno de intriga y revelaciones. Porque vamos a desentrar más menos a este misterio y a descubrir juntos copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este canal es suyo, que aquí siempre encontraru, en la información superíndice 3 es fresca y los chismes es jugosos. Asu que si aún no se han suscrito copyright esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para formar parte de esta gran familia que ama la farándula turca tanto como nosotros. Ahora vamos al grano. Para entender el contexto de esta supuesta frase impactante, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y repasar la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Su relación superíndice 3N, como ya mencionó copyright, nació superíndice 3 en el set de *erkenci *, una comedia romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turquía, sino también copyright en amu copyright rica latina, spau más menos a incluso algunos pauses de Europa del Este. Y no es para menos. *erkenci *, Jaro Madrugador, combinaba una trama ligera y atractiva con escenarios paradisíacos de Estambul y la costa turca, pero lo que realmente la diferenciaba era la química incandescente entre sus protagonistas. La química entre Can y Mehmet era innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden eran la pareja perfecta, guapos, apasionados, divertidos y con una conexión superíndice 3N que trascendió a la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor también copyright fuera real. Era inevitable. La intensidad de sus miradas, los roces accidentales, la forma en que se complementaban en la ficción superíndice 3N, todo apuntaba a que había algo de la simple actuación superíndice 3N. Se convirtieron en la pareja del momento, objeto de deseo y admiración superíndice 3N por parte de millones de personas en todo el mundo. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un romance entre Can y Mehmet eran constantes. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes de lujo en Bebek, asistiendo a eventos copyright ficos en Estambul, e incluso se filtraron fotografías de ambos disfrutando de vacaciones juntos, aunque nunca confirmaron el destino. Las redes sociales estallaban con cada nueva imagen, con cada comentario sospechoso que intercambiaban. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos estaban obsesionados con la pareja, publicando artículos y fotografías a diario, analizando cada gesto, cada palabra, en busca de la confirmación superíndice 3N definitiva. Sin embargo, ni Can ni Mehmet confirmaron ni negaron nunca su relación superíndice 3N. Mantenían un perfil bajo, evitando hablar directamente del tema y dejando que la especulación superíndice 3N siguiera su curso. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores y la imaginación superíndice 3N de los fans. Era una estrategia inteligente desde el punto de vista del marketing, ya que mantenía viva la llama del interu copyright y contribúa a la popularidad de la serie. Pero también copyright era frustrante para los seguidores, que ansiaban saber la verdad. Una vez que *erkenci *, llegó superíndice 3 a su fin,
la relación superíndice 3n entre Khan y Demet pareció superíndice 3 enfriarse. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, embarcándose en nuevos proyectos y distanciándose gradualmente. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare un papel que le permitió superíndice 3 explorar nuevos registros interpretativos y consolidar su carrera a nivel internacional. Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía en diversas producciones, demostrando su versatilidad como actriz en dramas, comedias y películas. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de Erkenci y de la supuesta relación superíndice 3n entre Khan y Demet seguía vivo en la memoria de los fans. Y es que una pareja con tanta química y con una historia tan intensa, es difícil de olvidar. Su legado perdura en los corazones de quienes se enamoraron de Khan Divit y Sanemaiden, y continúan esperando, a pesar de todo, un reencuentro que parece cada vez más improbable. Ahora bien, entremos de lleno en el rumor que nos ocupa. La supuesta frase impactante que Khan Yaman le dijo a Demet Özdemir. De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 este rumor. ¿Q copyright en lo propagu superíndice 3? ¿Y lo mu ese importante es real? La verdad es que la información superíndice 3n sobre esta frase es bastante confusa y contradictoria. No hay una fuente oficial que confirme que Khan Yaman realmente le dijo algo impactante a Demet Özdemir. Todo se basa en rumores, especulaciones y comentarios de terceros, alimentados por las redes sociales y la prensa del corazu superíndice 3n, siempre sedientas de titulares jugosos. Algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos, especialmente aquellos con fama de sensacionalistas, afirman que la frase fue pronunciada durante una fiesta privada a la que ambos asistieron, organizada por un productor influyente de la televisión superíndice 3n turca. Otros aseguran que fue durante una conversación superíndice 3n Telefu superíndice 3 Nika, captada por un paparazzi que casualmente estaba escuchando la conversación superíndice 3n con un dispositivo de alta tecnología. Y otros incluso dicen que fue a través copyright ese de un mensaje de texto, filtrado por un supuesto amigo en común de la pareja. En cuanto al contenido de la frase, las versiones también copyright n varuan. Algunos dicen que Khan le confesó superíndice 3 a Demet que siempre estuvo enamorado de ella, pero que nunca se atrevió superíndice 3 a decurselo por miedo a arruinar su amistad y la química que tenuan en la pantalla. Otros aseguran que la criticó superíndice 3 duramente por su comportamiento durante y después copyright ese de Erkenci acusándola de haber utilizado su relación superíndice 3n para promocionar su carrera y luego abandonarlo cuando ya no le era útil. Y otros finalmente sostienen que le propuso retomar su relación superíndice 3n y darle una nueva oportunidad al amor, con la promesa de que esta vez será diferente. Como ven, las versiones son muy diferentes y en muchos casos contradictorias. Esto hace que sea muy difícil determinar qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Sin embargo, podemos analizar algunas de las posibilidades y tratar de llegar a una conclusión superíndice 3n, aunque sea tentativa. Para ello es crucial tener en cuenta la personalidad de ambos actores, su trayectoria profesional y las dinámicas que pudieron haber existido entre ellos durante el rodaje de Erkenci y La primera posibilidad es que la frase sea completamente falsa. Es decir, que nunca haya existido tal conversación superíndice 3n y que todo sea producto de la imaginación superíndice 3n de los fans o de la prensa sensacionalista, deseosa de crear copyright mica y generar clics. En este caso, el rumor no tendrá ninguna base real y no valdrá la pena darle esa importancia. Será simplemente una muestra ese de la obsesión superíndice 3n medio tica con la vida privada de las celebridades. La segunda posibilidad es que la frase sea real, pero que haya sido sacada de contexto o malinterpretada. En este caso, es posible que Khan le haya dicho algo a Demet, pero que sus palabras hayan sido tergiversadas para crear un escándalo o para alimentar los rumores sobre su relación superíndice 3n. Es sabido que la prensa del corazu superíndice 3n a menudo recurre a este tipo de copyright técnicas para vender revistas y generar audiencia. La tercera posibilidad es que la frase sea real y que refleje los verdaderos sentimientos de Khan hacia Demet. En este caso, es posible que Khan realmente haya estado enamorado de Demet, que la haya criticado por algo o que le haya propuesto retomar su relación superíndice 3n. Esta es la posibilidad que se ilusiona a los fans, pero también copyright en el es difícil de confirmar.
Si nos basamos en la trayectoria de Can Yaman, podríamos pensar que la segunda posibilidad es la es probable. Can es conocido por ser una persona directa, honesta y sin pelos en la lengua, lo que a veces le ha traído problemas con la prensa y con otros actores. Es posible que en un momento dado, le haya dicho algo a Demet que no le haya gustado o que haya malinterpretado, y que esto haya sido utilizado por los medios para crear un escándalo. Sin embargo, también copyright N es cierto que Can es un hombre apasionado y romántico, como lo ha demostrado en varias entrevistas y en sus relaciones sentimentales públicas. Es posible que en algún momento haya sentido algo que amistad por Demet y que incluso haya estado enamorado de ella. En este caso, la tercera posibilidad también copyright N podría ser cierta. En cuanto a Demet Özdemir, su personalidad es un poco reservada y discreta. Demet suele evitar hablar de su vida privada y mantener un perfil bajo en los medios de comunicación superíndice 3N, lo que dificulta a obtener información superíndice 3N veraz sobre su relación superíndice 3N con Can. Es posible que incluso si Can le hubiera dicho algo impactante, ella no lo hubiera revelado públicamente. Además, Demet ha tenido varias relaciones sentimentales después copyright de asterisco erkenzik y asterisco. Estuvo casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque su matrimonio duró superíndice 3 poco tiempo, lo que generó superíndice 3 a especulaciones sobre vida amorosa. Esto podría indicar que Demet ha pasado Gina y que no estuvo interesada en retomar su relación superíndice 3N con Can. Entonces, él es la verdad. Copyright fue lo que realmente le dijo Can Yaman a Demet Özdemir. La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. No hay pruebas suficientes para confirmar ninguna de las teorías, y es probable que nunca lo sepamos con certeza. Lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue generando copyright y especulación superíndice 3N, incluso aún más menos después copyright del final de asterisco erkenzik y asterisco. Los fans siguen más menos ando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos y de que su amor trascienda la pantalla, alimentados por la nostalgia y por la magia que compartieron en la serie. Pero ayu de los rumores y de las especulaciones, lo importante es recordar que Can y Demet son dos personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren, aunque esto pueda decepcionar a algunos fans. Al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con diéresis copyright cito. Si algún dúa deciden retomar su relación superíndice 3N, será una decisión superíndice 3N suya y de nadie y deberemos respetarla. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento y de su química en la pantalla, ya sea en asterisco erkenzik y asterisco o en sus nuevos proyectos. Porque aunque su relación superíndice 3N personal sea un misterio, su legado en asterisco erkenzik y asterisco es innegable y seguirá vivo en el corazón superíndice 3N de todos los fans, inspirando su más menos y fantasuas. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta frase impactante de Can Yaman a Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que la información superíndice 3N sobre esta frase es bastante confusa y contradictoria. No hay una fuente oficial que confirme que Can realmente le dijo algo impactante a Demet. Todo se basa en rumores, especulaciones y comentarios de terceros. Hemos analizado algunas de las posibilidades: que la frase sea completamente falsa, que sea real pero que haya sido sacada de contexto o malinterpretada, o que sea real y que refleje los verdaderos sentimientos de Can hacia Demet. Pero al final, la verdad sigue siendo un misterio. Lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue generando copyright y especulación superíndice 3N. Los fans siguen más menos ando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, es importante recordar que Can y Demet son dos personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre la farándula turca. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto?
¿Creen que Can Yaman realmente le dijo algo impactante a Demet Özdemir? ¿O creen que todo es un invento de la prensa sensacionalista? Quiero saber su opinión. Superíndice 3N. ¿Creen que la presión superíndice 3N de los fans pudo haber afectado su relación superíndice 3N? ¿O que simplemente sus caminos se separaron por motivos profesionales? Compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal es suyo, que acu siempre encontraru en la información superíndice 3N mu es fresca y los chismes mu es jugosos. Asu que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y noticias de la farándula turca. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Hasta pronto. Y recuerden acu siempre encontraru en un lugar para compartir su pasión superíndice 3N por las estrellas turcas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Besitos.